Hola gente, bueno, vamos a la última etapa de la civilización griega, la etapa greco-latina o de la decadencia. En realidad no es tan estrictamente así porque hemos dejado para esta parte a Arquímedes, con el que primero vamos a comenzar y que en realidad, cronológicamente hablando, es de la etapa anterior. Bueno, para muchos el cerebro más, entre ellos mi opinión, el cerebro más grande que ha dado la civilización humana, es considerada la única persona que puede traerse de la antigüedad a hoy y que se puede adaptar a la vida moderna por ese cerebro privilegiado que tenía. Recuérdense que Arquímedes, mm, digamos, es un matemático por sus contribuciones que hizo, pero era un matemático aplicado. Hizo muchas contribuciones que salen del campo de la matemática y que son considerados de ingeniería. De hecho, él también lo llaman como un ingeniero civil o como una parte de la física que se llama mecánica. Por ejemplo, a la izquierda tienen el tornillo de Arquímedes que todavía se usa para extraer agua, y a la derecha está un grabado sobre el principio de la palanca, porque él dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, significando que la palanca podía aliviar el trabajo de los hombres porque se necesitaba menos fuerza. Lo mismo para la polea. Se cuenta que en Siracusa los habitantes, digamos, cuando un barco es nuevo y se lleva al mar por primera vez, se le dice botar. Bueno, para botar un barco necesitaban mucha gente, y él dijo, se rió y dijo: pero si yo solo con un dedo, dos dedos, no me recuerdo bien cómo fue que está escrita la frase en concreto, lo puedo hacer. La gente pensó que no, y él, con un sistema de polea efectivamente y dos dedos, movió el barco y lo botó. Probablemente Arquímedes es una persona de la que se ha dicho muchas cosas que no están exactamente comprobadas, o por lo menos que sean distorsionadas. Por, Se cuenta que el general Marcelo, que durante 7 años sitió a Siracusa, el general por supuesto, Roma quería dominar todo el Mediterráneo, y él con sus inventos lo mantuvo a raya durante mucho tiempo, entre ellos los espejos parabólicos, que se dicen que él quemó la flota de Marcelo. Esto debemos decir que en realidad incluso hay grabados donde los artistas reproducen esta escena con los barcos en el mar, digamos. Esto es poco probable porque ustedes saben que para quemar con un espejo o con un cristal, para producir fuego, hay que concentrar el rayo en un lugar una determinada cantidad de tiempo. Y cuando los barcos están en el mar, siempre tienen oscilaciones. Con lo cual, para que esto sea cierto, el caso es que debían estar varados en la arena, ni siquiera anclados, es decir, fijos para poder quemar los barcos. El segundo diagrama representa el, el supuesto momento en que un soldado romano mata a Arquímedes, porque Marcelo, el general romano, cuando toma Siracusa, por supuesto quiso conocer quién era el tipo que lo había este, entorpecido durante todos esos años, y manda a buscarlo. Entonces, cuando viene el soldado, se para encima. Él estaba haciendo dibujos. Recuerden que en aquella época no había papel ni nada de eso. Y él le dijo: lárgate, o que me molestas mi círculo, o estás borrando mi círculo. Y ante tal respuesta, el soldado se incomodó y dicen que lo mató. Bueno, en fin, eso así está descrito en la historia. Una de las grandes controversias que hay en la historia de la matemática alrededor de la persona de Arquímedes es el hecho que Arquímedes, ¿se acuerdan que habíamos comentado que la matemática griega estaba dividida en la matemática pura e impura, lo que hoy llamamos matemática aplicada? Y que Euclides, por ejemplo, en los elementos no incluyó nada de matemática aplicada, solo de la matemática pura. Bueno, Arquímedes tenía una forma muy especial de relacionarse con sus colegas, y era el hecho de mandarle
cartas donde le proponía problemas que él ya tenía la solución y que los demás no podían obtener por algo que vamos a comentar a continuación, que es porque siempre se dijo que Arquímedes tenía un método, o sea, el método para demostrar teoremas y resolver problemas. Ese método efectivamente existía y era un método más bien aplicado o que viene de la física, la estática en este caso, y que era el que él aplicaba. Bueno, este método a lo largo de la historia ha dado origen a muchos episodios interesantes, uno que les voy a comentar. En primer lugar, eso que están viendo aquí es lo que se llama un palimpsesto. ¿Qué es lo que es un palimpsesto? Bueno, viene de palín y de septo, que sería escribir de nuevo, o borrar y escribir de nuevo. Más o menos sería esa la traducción. Y es porque en 1908 un matemático, un historiador considerado la principal autoridad mundial de Arquímedes, descubre en la biblioteca de Constantinopla un palimpsesto que, como su nombre indica, había sido borrado y había sido sobrescrito. Esa sobreescritura en realidad no estaba, o sea, no estuvo bien borrado, y la sobreescritura dejaba ver el texto que estaba debajo, y el tipo con sorpresa se dio cuenta que era la carta de Arquímedes a Eratóstenes, que se consideraba perdida. Bueno, lo curioso es que este Haber, que es como se llama el historiador, fotografió las páginas. Había una o dos, creo, no me acuerdo exactamente, me parece que una sola que no se podía recuperar, que estaba en muy mal estado. Bueno, él fotografió las demás y las publicó en lo que se llama, o sea, la carta de Arquímedes de Eratóstenes, que hoy se llama el método. Aquí ven, o sea, ha sido publicado en todos los países del mundo, en particular acá a la izquierda está una de las ediciones argentinas de Eudeva, y a la derecha una de la Alianza Editorial muy buena. La introducción la hizo el matemático historiador español Luis Vega Reñón, que es el que me regala a mí este libro, porque para nosotros este tipo de cosas es medio inaccesible. Bueno, lo curioso es que el palimpsesto que le mostré en la anterior filmina, después de este estudio de Haber en Europa, sucedió un evento que se llamó la Primera Guerra Mundial, durante el cual se pierde el palimpsesto. Ese palimpsesto reaparece en 1998, exactamente el 28 de octubre, en Christie, que es una casa de subastas en Nueva York, donde estaba puesto a la venta. Lo compra un coleccionista privado en $2 millones y lo cede al Museo Walter de Baltimore para que sea curado, digamos, cuidado y preservado en todos sus detalles. Bueno, toda la historia relacionada con este tipo de cosas, qué es lo que se supone que pasó, el nombre del comprador todavía no se ha develado. Está en este libro, El Código de Arquímedes, y además hay una página donde están las imágenes, la información, toda la historia completa, que les señalo aquí debajo y que ustedes pueden consultar. Es realmente una historia apasionante, y las herramientas que se utilizaron para poder leer las páginas del palimpsesto, que estaban o quemadas o humedecidas, fueron realmente muy novedosas. Bueno, decirles que les recomiendo es solo un consejo, ¿verdad? Uno de los defectos de la matemática griega es el hecho de que ellos no trabajaban con el infinito actual, sino solo con el infinito potencial. Es decir, ellos no decían existen infinitos números primos. No, ellos decían para cada número primo existe un número primo mayor. El primero
es el infinito actual y el segundo es el infinito potencial. Se considera que Arquímedes, después de haber podido leer todas las páginas del palimpsesto, es probablemente el único griego que trabajó con el infinito actual. Para ello vamos a ver cómo él calculó, utilizando el método de exhaustión, el área de un segmento parabólico que nosotros conocemos entre 0 y 1, da un tercio, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, siguiendo la idea que conocemos, es dividir el segmento 0,1 en partes iguales. Y sobre esas partes voy a construir rectángulos que estén por debajo de la curva y rectángulos que estén por encima de la curva. Para los rectángulos que están por debajo de la curva, yo puedo plantear, recuérdense que siempre es el área, o sea, es la base por la altura. Y todas las bases miden 1 sobre n porque yo dividí el intervalo 0,1 en n partes iguales. Y la altura es la imagen del punto del extremo izquierdo del intervalo al cuadrado, porque acuérdense que estoy trabajando con la parábola. ¿Bien? ¿De dónde se obtuvo esta expresión? Recuérdense que si yo saco factor común n al cubo, como está aquí debajo, lo que me queda es, en el numerador, es la suma de los n primeros cuadrados, de los n menos 1 primeros cuadrados. Pero una de las cosas que nosotros vimos en la clase que trabajamos los números figurados es la expresión para la suma de los n primeros cuadrados, con lo cual al sustituirlo acá me queda esta expresión que está debajo. Expresión que puedo escribir como un tercio menos una cierta fracción en el cual el numerador tiene grado 1 y el denominador tiene grado 2. Para los rectángulos superiores es similar el análisis, pero en lugar de trabajar con los extremos izquierdos del intervalo, voy a trabajar con los extremos derechos del intervalo. Me queda, saco factor común, me queda de vuelta la suma de los n primeros cuadrados. Uso la fórmula anterior y ese resultado lo puedo escribir de esta manera que está acá, con una suma, un tercio más algo, cuyo numerador tiene grado 1 y cuyo denominador tiene grado 2. Y en este paso es donde Arquímedes demuestra el manejo del infinito actual, porque el área que está buscando es el área que está entre los rectángulos inferiores y los rectángulos superiores. ¿Bien? Con lo cual, el área que está buscando es un tercio menos una cierta cantidad, menor o igual que un tercio más una cierta cantidad. Mientras más grande sea n, o sea, para n suficientemente grande, como decimos nosotros hoy usando el proceso al límite, el sumando que de la derecha y el sustraendo que está en la izquierda, ambos tienden a 0, con lo cual el valor común de esta expresión es un tercio. Por el teorema del sándwich, que ya ustedes conocen del análisis o del cálculo, obviamente entonces A tiene que ser un tercio y esa es el área buscada. Obviamente aquí solo hemos hecho una presentación un poco limitada de los resultados de Arquímedes, pero su labor es tan grande que la medalla Fields, o sea, el premio Nobel de Matemática, que se da cada 4 años en los congresos internacionales de matemática, lleva la imagen de Arquímedes como el sumum del valor de los resultados matemáticos que puede obtener una persona. Bueno, el periodo grecolatino de la decadencia, que es el que nos ocupa en este caso, se considera que comienza en el 146 a.C., cuando Grecia se convierte en una provincia romana. Recuérdense que en realidad el ejército, para hablar con propiedad, no era exactamente de mayoría griega, sino de los macedonios, porque Grecia había sido conquistada por Alejandro y de ahí quedaron los macedonios. Si bien la cultura griega siguió dominando, pero los macedonios eran los que dominaban, ¿verdad? En algunos textos de historia, esta etapa ha sido considerada como
digamos, despectivamente como de los traductores o de los adaptadores, para decirlo de alguna manera, porque dicen que no hubo los resultados matemáticos de otras etapas, sino que lo que hicieron fue reescribir las cosas que ya existían. Sin embargo, algunos de los matemáticos de esta etapa es muy fácil de ver que si bien no alcanzó el nivel de las anteriores etapas, sí obtuvo resultados importantes. Herón de Alejandría, recuérdense que hay una fórmula del área del triángulo en el cual se involucra el semiperímetro del triángulo, es decir, conociendo los tres lados, de Papo, de Diofanto, y vamos a hablar a continuación, Ptolomeo y el surgimiento de la trigonometría. Recuerden que las tablas de Ptolomeo estuvieron en uso y prácticamente sin ningún retoque hasta el siglo XV, cuando Alfonso el Sabio, el rey de Portugal, lo cambió o las cambió, las mejoró por las tablas alfonsinas, porque Portugal quería, recuérdense, llegar a las Indias por las especies y todo ese tipo de cosas, y le daba la vuelta a África y necesitaba un desarrollo de su marina, lo cual involucraba en particular las tablas estas de Ptolomeo. Y por supuesto Hipatía, considerada el último representante matemático de esta etapa, que fue lamentablemente lapidada porque fue condenada por pagana, aunque por el obispo de Alejandría, aunque se cuenta que el obispo quería algo más que la conversión de Hipatía a la religión cristiana, porque era una mujer de mucha belleza. Bueno, Papo de Alejandría o Papus, como también se le dice, un matemático griego recuérdense que todo esto está asignado por las aplicaciones de la matemática. Tuvo un grupo de resultados bastante interesantes en geometría, en particular su conocido teorema sobre el centroide. Aún hoy se estudia en el cálculo 1 o en el análisis matemático 1, como les voy a presentar en la siguiente filmina. Bueno, el teorema de Pappus lo que dice en concreto es que yo puedo calcular el área y el volumen conociendo el centroide. En el primer caso, el volumen es el área de la sección, esa que rota, por la distancia recorrida por el centroide de esa sección. Y en el segundo caso, el área es el perímetro por la distancia recorrida por el centroide dentro del arco. Por una aplicación está en calcular el volumen de esta rosquilla, que es más o menos las donas estas que venden por ahí, o las que come Homero, digamos, en la fantástica serie esta de los Simpsons. Los dos resultados anteriores incluso me permiten calcular el centroide en una figura, digamos, sin necesidad de ir al cálculo integral, porque las dos fórmulas de área y volúmenes puedo resolver, digamos, involucrar la coordenada y del centroide, despejar y obtener el valor sin necesidad, como les decía, de utilizar el cálculo integral. Obviamente, este es un resultado conocido de la geometría elemental. Bueno, el último matemático que queríamos destacar de esta etapa es Diofanto, llamado el padre del álgebra. Se cuenta que su epitafio en su tumba tenía este texto, a partir del cual uno puede escribir una ecuación lineal y resolverla y obtener que su edad era 84 años. Les invito a que traten de resolverlo. Y otra cuestión, aparte de estas cuestiones del álgebra, que ya de por sí son muy importantes, está dado por el hecho de que en su aritmética, una imagen de una de las ediciones de hace varios siglos está aquí agregada,
en el margen de una de estas páginas de la aritmética de Diofanto que tenía Fermat, escribió su célebre frase: he encontrado una fórmula maravillosa, pero que el margen de esta página no me permite reproducir, lo que hoy se conoce como el teorema de Fermat y que después nosotros vamos a hablar con un poco más de detalle. Bueno, Alejandría, además de haber sido concebida como la capital del imperio de Alejandro, tenía dos cuestiones que eran muy importantes. Una es la biblioteca, que está acá, y el faro de Alejandría, que está en la filmina siguiente y que es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y que lo último que vamos a mencionar es precisamente relacionado con la destrucción de la biblioteca. Bueno, en la filmina anterior, cuando decimos la invención griega, nos estamos refiriendo a la demostración. Es decir, a la demostración tal y como nosotros conocemos en matemática, la demostración occidental, en el cual tiene un esquema determinado de trabajo. Es decir, en otra civilización pregriega no existió algo similar a esto. Y son estas tres cuestiones lo que hacen que el aporte griego los lleve a que nosotros podamos decir hoy que la demostración matemática tal y como conocemos, es decir, la demostración clásica en la matemática, es una herencia griega sin ningún tipo de dudas. Como ya les señalé en otra ocasión, el término matemática o matemáticas y matemático es también de origen griego. No hay en ninguna otra civilización un término equivalente. Recuérdense que los que hacían matemáticas en las civilizaciones pregriegas o las americanas, que es lo mismo por su desarrollo cualitativo, tampoco tenían un matemático, tenían funcionarios que eran una mezcla de contadores, escribanos y todo ese tipo de cosas, pero que no investigaban la matemática como se desarrolló en Grecia. Debo señalarles un detalle muy importante: la matemática en Grecia la desarrollaron ciudadanos libres, en el sentido de que no trabajaban ni estaban bajo la pertenencia de alguien. Es decir, tenían tiempo para pensar, y lo que sí hay que destacar es que usaron ese tiempo bastante bien. Bueno, la destrucción de la biblioteca de Alejandría, los cristianos, digamos, acusan a los musulmanes acusan a los cristianos. Lo que sí está claro, los dos emperadores que están ahí son emperadores romanos, pero cristianos. Y lamentablemente la certeza más clara la tenemos con este historiador, en el cual no queda ninguna duda que la destrucción de la biblioteca de Alejandría fue realizada por los cristianos. Lamentablemente se perdió toda esa herencia cultural de la antigüedad, textos matemáticos que nunca se van a poder recuperar. Y de hecho la UNESCO desarrolló un proyecto para, decirlo de alguna manera, revivir la biblioteca de Alejandría. Los países donaron textos digitales en la mayoría de los casos, pero realmente no ha dado los frutos que se pensó.